Hablemos de lo que está sucediendo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que había pedido alrededor de 300 millones de pesos para realizar el proceso electoral, no como presupuesto operativo ni para sus sueldos y salario, no, para realizar el proceso electoral 300 millones de pesos. Llega la propuesta al Ejecutivo y del Ejecutivo al Legislativo pues se hace chiquita y llega una propuesta de presupuesto para el CEPAC de 100 millones de pesos para la realización del proceso electoral. Y así lo aprueba el Congreso. Le aprueban 100 millones de pesos para que lleve a cabo el proceso electoral de este 2024. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pues brinca y dice: con eso no me alcanza. Empiezan las gestiones tanto ante el gobierno del estado para buscar una ampliación presupuestal como a través de los mecanismos jurídicos. Interponen un recurso legal ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí pidiendo que obligue al Ejecutivo y al Congreso del Estado a revisar el presupuesto que le fue asignado y que se le asigne pues el que ellos habían solicitado. ¿Y qué responde el Tribunal Electoral? Que no tienen competencia al considerar que se trata de una actuación administrativa y no propiamente electoral. Defiende el Consejo Estatal Electoral que sí es electoral, porque tiene impacto en las actividades electorales y en el proceso democrático que se va a llevar a cabo. ¿Tú qué opinas, licenciado Jorge Chezal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tenía competencia o no el Tribunal Electoral de San Luis Potosí para determinar sobre un tema como este, licenciado? Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que sí la tiene. ¿Por qué? Por una cuestión muy específica. Existe dentro de lo que es la teoría de los actos jurídicos, sobre todo lo que tiene que ver con los actos de autoridad, dos aspectos desde los cuales se puede abordar. Por un lado tenemos el relativo al aspecto formal y otro al aspecto material. El aspecto formal significa qué órgano del Estado emite el acto. Es decir, un acto emitido por el Poder Legislativo es un acto formalmente legislativo porque lo hace el Poder Legislativo. Formalmente administrativo, formalmente ejecutivo, lo hace el gobernador, y formalmente judicial, el Poder Judicial. Es decir, depende del órgano que lo emite. Pero desde el punto de vista material, tiene que ver con el contenido del acto. Es decir, ya no quién lo emite, sino de qué se trata el acto. Entonces, por ejemplo, cuando el gobernador del estado expide un reglamento, está haciendo un acto materialmente legislativo, es decir, el contenido, la materia es hacer una norma legal. Y entonces se dice que hay un acto formalmente ejecutivo o administrativo, materialmente legislativo. Y así con las diferentes combinaciones. Lo que hace el Tribunal Electoral es que dice carecemos de competencia porque primero se trata de un órgano legislativo, no es un órgano electoral. Y segundo, no tiene que ver, desde el punto de vista material, con un acto vinculado con la cuestión de derechos políticos, o la cuestión política, la cuestión electoral, sino que es una cuestión materialmente administrativa. Y a mí me parece que en el primer caso tiene razón, efectivamente se trata de un acto que emana del Congreso y por lo tanto es formalmente legislativo, pero el acto no es legislativo, el acto es de contenido electoral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un principio constitucional que es el de certeza en el proceso electoral. Y entonces, claro, el CEPAC hace su presupuesto, lo manda al Congreso y quien modifica el presupuesto, quien altera la decisión tomada por el órgano electoral es el Congreso del Estado. Bueno, entonces el Congreso tiene que tener la posibilidad de ser impugnado respecto de este acto. Y la única autoridad que pudiera plantearse es justamente el Tribunal Electoral, porque el acto incide en el proceso electoral, es claro, materialmente electoral. El efecto es electoral y entonces tendría que ser considerado como tal. Pero dime una cosa, ¿qué interpretación le das a la decisión que ha tomado el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? ¿Se lavaron las manos? ¿Decidieron lavarse las manos? Fíjate que yo no culparía a la perversidad lo que se puede justificar de otra manera. A mí lo que me parece es un problema que se ha presentado en muchas ocasiones, y se ha presentado en diferentes ámbitos y no nada más en la parte electoral. Pero me vas a decir que no saben distinguir lo que les compete y no en el Tribunal Electoral. A lo mejor ni siquiera llegaría a decir si saben o no saben. Yo creo que es una cuestión de interpretación. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Hace tiempo, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos decía que las sanciones administrativas se tenían que impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Y así decía la ley. Las resoluciones que impongan sanciones administrativas deben de impugnarse ante el Tribunal Administrativo. Pero resulta que el Congreso del Estado imponía
sanciones administrativas. Y entonces, aplicando el criterio de materialidad, se iban a impugnar ante el Tribunal Administrativo las decisiones del Congreso. Y el Poder Judicial Federal dijo, no, en ese caso, la regla, como está redactada la ley, tiene que ser formal. Y resulta que la ley decía, solo conocerá de asuntos de la administración pública. Y como el Congreso formalmente no es de la administración pública, entonces no puede ser ahí, sino que tiene que ser de amparo. Y entonces esta dualidad se ha presentado, como en ese ejemplo del Tribunal Administrativo, donde imperaba el principio de formalidad, ahora el Tribunal Electoral, donde impera el principio de materialidad del acto. Y se ha presentado en esto y en muchos otros temas. No es un tema sencillo. Y me parece que sí optó por una interpretación que puede sostenerse con ciertos argumentos, pero que me parece que no es la correcta. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué le queda al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? Porque la respuesta más sencilla será pues que se vaya a una segunda instancia, que es la Sala Monterrey, pero con los tiempos encima, licenciado, ¿no está dejando esto ya sin posibilidades de impugnar, de meter otro recurso? ¿No está dejando al CEPAC con la única posibilidad de gestionar la ampliación presupuestal por la buena voluntad del Ejecutivo ante el mismo? Porque, insisto, los tiempos ya no nos darían. Lo que sucede es que el diseño de los sistemas de impugnación electoral permite que los tiempos se alcancen, porque justamente, independientemente de que los plazos son cortos y que en materia electoral durante los procesos no hay horas inhábiles, es decir, puede sesionar a la 1 de la mañana la Sala Monterrey y no pasa nada. Sí. En este caso, también existe un principio en donde se trata de preservar la materia, y entonces el sentido de urgencia que pueda tener la resolución hace que se pueda alterar el orden de resolución de los asuntos para que se resuelva lo más pronto posible, aún por encima de otros que pudieran estar antes, pero que no tengan la misma importancia y trascendencia. Es decir, que sí darían los tiempos, es decir, sí hay posibilidad de que el CEPAC se vaya a esta segunda instancia. De hecho, es la única que tiene, porque por ahí leí algunas notas donde al parecer dice en las notas que se hizo referencia por parte del Tribunal Electoral en el sentido de que podían acudir al amparo, y esto no es cierto. Uh-huh. ¿Sí? El amparo es improcedente en estos casos. En primer lugar, el amparo es improcedente en materia electoral, uh-huh. Y como esto es materia electoral, el Poder Judicial rechazaría el tema vía amparo, y la otra es que las autoridades no pueden promover amparo sino solo en ciertos casos. Y entonces, como no estamos en ninguno de los casos de excepción, no hay esa posibilidad del amparo. O sea, la única posibilidad es el Tribunal Electoral. Habría tal vez quien pudiera pensar que cabría la controversia constitucional, pero en este caso la controversia constitucional también considero que no reúne los elementos, sí, dado que hay un órgano especializado en materia electoral en el Poder Judicial Federal. Ahora, para el CEPAC, entonces, este era el único camino, no sí, es que se haya equivocado de instancia, es que no había otro. Yo soy de la idea que sí, que era este el camino que tenía que abordar. Pero entonces ese camino, por ejemplo, ahorita es Sala Monterrey, los argumentos como viene el juicio electoral presentado por el CEPAC, ¿son sostenibles? Es decir, porque también en la Sala Monterrey se le puede dar otra interpretación, ¿o usted ve que esto se pueda mantener así, licenciado? Mira, a ver, la interpretación fundamental que tendrá que darse en esta impugnación que pueda hacer el CEPAC es si esto es materia electoral o no. Ajá. Si consiste en materia electoral, el asunto queda zanjado y por lo tanto tendrá que haber un pronunciamiento de fondo. Si la Sala Monterrey considera que no es materia electoral, entonces todavía queda la posibilidad de acudir al juicio de revisión constitucional ante la Sala Superior. Pero el fondo de todo el asunto, Jonathan, es distinguir si la determinación del presupuesto del órgano electoral para organizar elecciones es electoral o no. Que tú ya lo decías, pensando en que tiene efectos electorales, tendríamos que considerar que sí, pero bueno, están en medio de esta discusión y de esta situación que deja el CEPAC entre la espada y la pared, porque por lo pronto, pues ni tienen el dinero, ni los 100 millones, ni los 300 que habían pedido, por lo pronto están sin dinero tratando de sacar adelante un proceso electoral. Ayer fue la inscripción de las coaliciones y el CEPAC pues está operando con las uñas, veremos qué es lo que sucede. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos a seguir platicando precisamente de lo que está y no está dentro de las normativas electorales, porque pues el Instituto Nacional Electoral ha anunciado ya 3 fechas para debates presidenciales. Sin embargo, hay aspirantes, hoy precandidatos todavía, que están buscando que estos debates puedan ser mucho más frecuentes. Platicamos de ello al volver, si me lo permites.
Ya estamos de regreso en Altavox y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Ya hablábamos de lo que está sucediendo con el CEPAC y pues de las alternativas que le quedan, pero me parece que hoy también el gran tema con el CEPAC y con el INE es que lo hemos mencionado hasta el cansancio. Hoy que los partidos políticos, hoy que los actores políticos parecen estar dispuestos a brincarse las trancas a como les venga en gana, pues lo que necesitaríamos son órganos electorales mucho más fortalecidos, que realmente pues tengan reglas claras, que las ejerzan, que pongan orden. Pero ya vimos que esto no sucedió a nivel federal, licenciado Jorge Chezal, cuando pues vivimos precampañas que fueron una repetición de lo que ya habíamos vivido de manera previa, porque tanto Morena como el Frente se fueron a elegir a sus candidatas de manera anticipada a los tiempos electorales. Y el Instituto Nacional Electoral, en lugar de sancionar, en lugar de poner orden, pues lo único que hizo fue decirles, si van a andar en esto, pues pónganle un límite a los gastos que van a ejercer, y que se los brincaron también, licenciado, porque cuando vino la fiscalización, por ejemplo, de los aspirantes de Morena en ese momento decían a coordinar los movimientos de defensa de la 4T, nos dimos cuenta de que habían excedido por mucho lo que originalmente se habían pactado, lo que originalmente se había puesto. Hoy el INE dice va a haber 3 debates presidenciales. Y los aspirantes dicen, ¿por qué no empezamos a debatir de una vez? ¿Se vale esto? Híjole, la pregunta es muy complicada, porque lo que está visto es que en materia electoral, ante la pasividad del órgano rector, pues se vale de todo. A ver, originalmente el proceso electoral está diseñado con una campaña. Es decir, hay un periodo en el que los partidos, luego de postular a sus candidatos, los abren a la ciudadanía y se dan a conocer las plataformas y los programas de acción para que el ciudadano pueda elegir. De pronto dijeron, bueno, vamos a ver cómo le damos la vuelta a la ley para poder brincarnos la temporalidad electoral, y entonces inventaron las precampañas. Y el órgano electoral y finalmente el Congreso, en lugar de establecer limitaciones, las permitió. Bueno, pues ahora son pre-campañas. Y realmente tienen el mismo contenido, nada más que en un acto de hipocresía política, pues te ponen coordinaciones en lugar de precandidatos, porque no le puedes llamar precandidatos. Mañana veremos, o pasado mañana veremos, que la ley se reforma para establecer el periodo de coordinaciones, y luego tendremos las etapas de precoordinaciones, de manera de que tal vez la campaña electoral inicie al día siguiente que tomen posesión los recién electos, ¿no? Y esto ha sido porque el órgano electoral no ha permitido. Entonces, llevando este mismo ejemplo que ha ocurrido y que finalmente los mismos diputados y senadores lo incorporan luego a la ley, vamos a ver que el hecho de los debates regulados por la ley y con esa característica que tienen de ser extremadamente aburridos y mal hechos, pues va a hacer que se busque la manera de llamarle de otra manera. Diálogos entre partidos, contraste de ideas, en lugar de llamarles debates, y como la ley habla de debates, pues encontrarán la manera de darle la vuelta. Y entonces seguir sumergiendo al ciudadano en este bombardeo de tonterías, de ocurrencias y de una campaña que realmente lo que hace es que se inmunice el votante, deje de oír, deje de poner atención y se facilite controlar su decisión en las urnas. Ahora, justamente esta parte que dices, que lo que se está buscando es darle la vuelta a la ley. Lo hemos visto, a ver, estas publicaciones, estos espectaculares de manera anticipada y ahora de manera permanente, hasta incluso de aspirantes. Hoy en la elección local a San Luis Potosí ya vemos algunos espectaculares colocados bajo el argumento de cualquier otro tipo de campaña, pero que evidentemente lo que tratan es de posicionar a quienes aspiran. Diputados locales que bajo el argumento de que están rindiendo informe utilizaron los espectaculares para difundirse y su imagen personal y para decir yo quiero estar en la boleta, yo voy a estar ahí aspirando, y a quienes pues no se les ha metido en cintura, a quienes no se les ha puesto orden. ¿Qué es lo que representa esta pasividad, como tú decías, de la autoridad electoral en términos de democracia, licenciado? Porque, a ver, hay una ley, hay un órgano encargado de hacerla cumplir y no se está validando. Fíjate que ese tema de la pasividad que se genera, de la autoridad, genera una pasividad del votante. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que el votante empieza a oír una cantidad de información abrumadora por parte de todos los actores políticos, todos, de cualquier color, de cualquier ideología, de lo que sea. De tal manera que esta reiteración de información,
junto con lo que es la nota distintiva de los tiempos actuales, donde la información tiene que ser rápida, donde el manejo de redes sociales, medios de comunicación tradicionales, etcétera, implica que la persona, el ciudadano, ya no pone atención por demasiado tiempo en ciertas cuestiones. Va generando un fenómeno en la mente del ciudadano en donde va cerrándose a la comprensión de los mensajes que se están transmitiendo. Se recuerdan las anécdotas, pero se olvidan los contenidos. Y entonces, si sale un niño cantando con Movimiento Ciudadano, se acuerdan del niño cantando, pero no se acuerdan ni qué decía, ni quién es Movimiento Ciudadano, ni de qué se trata. Claro. Si sale un incidente en el cual se cae la candidata de la alianza opositora, entonces se rescata la caída, pero nadie le importa lo que estaba diciendo cuando se cayó o no se cayó. Y eso va generando en el votante que le deje de importar lo que están diciendo. Y entonces va a votar por quien pueda sentir mayor empatía, o bien por quien pueda llegar a sustituir la comprensión con una dádiva, una despensa, una cantidad de dinero para que emita su voto. Después de todo, al votante no le importa el valor de su voto. Ahora, vayamos a lo efectivo, a lo real, licenciado, compañeros, porque en realidad el debate, ahora en estos tiempos de debate, es llevar todo lo que están diciendo en los videos, todo lo que han dicho en sus videitos, llevarlo a un foro y van a repetir lo mismo, una sin salirse del guión, la otra que necesita del teleprompter y el otro que, me encanta que dicen, la vieja política, ¿verdad que sí, Maynes? Y el otro, claro que sí, hablando como los viejos políticos. Es ahí donde yo no entiendo por qué la gente va a ver lo mismo, pero ahora todos juntos, licenciado. Pero además también vamos a ver cómo se van a llevar unas carpetas en la mano para decir, tiene tal el de enfrente es peor, este hace tal cochinero, claro. y finalmente tratar de denostar. Y entonces no hay un debate de ideas. Oiga, y ahí todo mundo, ahí sí les va a gustar las portadas de Proceso, ¿verdad? Ahí ver, sí. Te voy a decir una cosa, licenciado, tú te acordarás, Jorge Chazal, cuando empezó este modelo de los debates, pues realmente había una intención de debatir, de confrontar ideas, pero de pronto en esta sociedad de cristal, en estos organismos electorales de cristal, se han querido cuidar tanto las formas y que nadie se vaya a ofender y que todos quieran ir a los debates y accedan, que ya los modelos y los esquemas de estos debates se han convertido en eso, en una exposición de cada uno de los candidatos sin posibilidad de cuestionar ni nada, porque peligro, y en una de esas hasta la moderadora sale ahí sale dañada, ¿no? Y cuestionada de su actuar. ¿Realmente estamos hablando de debates? ¿Realmente lo que se presenta cumple con la formalidad de un debate? No, hombre, por supuesto que no. Son niños exponiendo con una cartulina la clase que les encargó la maestra. Lo dijo con todo eso, ¿eh? Y con cartulina, ni siquiera con mecanismos electrónicos, con cartulinas y luego al revés. No. La calidad de los debates son aquellas planillas que se compraban en la papelería, se recortaban, se pegaban en una cartulina y se presentaban ante el grupo. ¿Quién es el responsable? ¿Es la autoridad electoral? ¿Son los partidos? ¿Son los candidatos? ¿Qué es lo que propicia que esto suceda? Porque la gente se queja. A ver, nos ha tocado ir a moderar debates organizados por la autoridad electoral con todas las limitantes y a ver, como periodista, pues accedes porque es un ejercicio. A final de cuentas es lo que hay. Pero la gente luego cuestiona, ¿pero por qué no hicieron? ¿Por qué no dijeron? ¿Quién es el responsable? ¿Es la sociedad que lo valida? ¿Son los candidatos y los partidos por sensibles? ¿Es la autoridad electoral? ¿Quién es quien está contribuyendo a que esto se haya convertido en eso? Básicamente son los partidos políticos. A ver, y esto es muy importante, un tema muy importante, porque los partidos políticos son en realidad el gran centro de poder en México. La razón por la que el señor López se ha convertido en ese gran rector de la política nacional es porque él mismo era su partido. Recordemos que era un movimiento encabezado por él, con tales o cuales condiciones que permitían que él tomara las decisiones de manera vertical. Ok, entonces él finalmente era un partido y es un gobierno de partidos. Los partidos negocian en el órgano legislativo, los partidos obedecen en el órgano legislativo a sus líderes, toman las decisiones y es ahí donde se modifican las leyes que finalmente van incorporando todo esto. Y entonces tenemos efectivamente donde la delicadeza que se tiene para expresarse, utilizar palabras que no vayan a lastimar, que no vayan a ofender, pues ha llevado esto a una situación en donde prácticamente no se puede decir nada.
Es decir, en lugar de decirle ladrón, pues le tendrán que decir a alguien que sustrae algo que no le es propio, ¿verdad? No, pero lo vemos de verdad, esto que dices de los partidos. Hablamos hace rato con Sara Rocha, le preguntamos cómo van a elegir a los candidatos de esta coalición y nos volvía a repetir el mismo discurso, y de ello no salía, y nos estábamos poniendo de acuerdo, y en eso estamos negociando, y en algunos municipios será con encuestas, y va a ser en todos en encuestas, pues en algunos será con encuestas, y no hay pues tampoco un ánimo, me parece, y esta es la base de que no haya tampoco confrontación de ideas, que no hay ni siquiera como la intención de debatir por parte de los partidos y por parte de los candidatos, ¿no? No hay ni siquiera el interés de mostrarle algo a la población, y luego por eso se convierten en ejercicios pues que la gente no ve, de los que no obtienen nada, y de los que pues también muchos candidatos terminan ni siquiera acudiendo, porque el que se siente ganador dice, ¿a qué voy a que me peguen? Y tampoco se ha logrado generar un cambio en esta cultura. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar de aquí en adelante, licenciado? Porque empiezan tiempos interesantes ya con también la elección local en marcha, en curso, con muchos nombres y muchos apellidos, con muchos intereses políticos en juego en esta elección. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y también te preguntaría, ¿qué papel nos toca jugar como sociedad? Porque lo decías bien, estamos ya cansados. A ver, llevamos casi un año con esto de los destapes de las corcholatas y que quién sí va y quién no va y que se tundan los unos a los otros. Llevamos ya mucho tiempo en esto. La gente se cansa, la gente tiene otras prioridades, que es garantizar su seguridad, que es llevar el pan a la mesa. ¿Qué papel nos toca jugar socialmente? A ver, yo dividiría mi respuesta en dos. Por un lado, ¿qué nos espera? Nos esperan días terribles. Afortunadamente existen plataformas de podcast y de streaming donde vamos a poder distraernos de lo que estén haciendo los políticos, porque vamos a ver lo peor de lo peor. Vamos a ver cómo se atacan, vamos a ver cómo se cuestionan, no se encargan de decir quién es el mejor, sino se encargan de decir quién es el peor. Sí, aquí quiero recordar muy rápidamente una anécdota, si me permite. Adelante. En una ocasión me tocó que viniera una directora jurídica de una empresa transnacional aquí a San Luis Potosí. Andaban buscando a un abogado corporativo, especialidad que en ese entonces mi despacho no tenía, y entonces va conmigo, yo la conocía bien, éramos amigos, y me pregunta sobre una lista de 5 nombres que traía para ir a entrevistarnos a ver cuál era la opción con la que se quedaría. Después de que fue y nos visitó, le pregunté con quién se había quedado y resulta que se quedó con el que yo menos pensaba. Y entonces le pregunté que por qué había motivado la decisión, y me dijo, es que es el único que no hablo mal de los demás. Oiga, licenciado, sí. Nada más una cosa, porque recordarán ustedes yo gané el debate, siempre cuando acaban los debates, sí. Yo gané el debate, yo fui el que ganó. ¿De veras en estos tiempos, 2024, se van a ganar debates, licenciado? No, pues van a hablar mal todos de todos. Te gana el debate si no hablas mal de nadie y demuestras que eres el mejor. Claro. Ahora, dando respuesta a la segunda parte de la pregunta, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes que estamos viviendo un momento crucial para la vida política de México. En San Luis Potosí, en los estados que tienen elecciones intermedias, en los estados que renuevan gobernadores y a nivel nacional, se está decidiendo lo que es el modelo del Estado mexicano de aquí en adelante. Tenemos que tomar la decisión entre si queremos un Estado que pueda intervenir directamente en la propiedad privada sin respetar los derechos fundamentales. Tenemos que pensar en un Estado que va a tratar de controlar la economía y las decisiones de los particulares. Tenemos que pensar si queremos un Estado de libertades. Todo eso es lo que estará sujeto a debate. Y los ciudadanos tenemos que ser conscientes que un voto vale por la transformación del Estado, o por la conservación del Estado, o por la modificación de lo que esté mal y mejoramiento. Es decir, no se le ponga precio en pesos. Los ciudadanos deben de entender que lo que estén pagándoles por el voto no representa ni la 10.000.000ª parte de las consecuencias negativas que tendría una decisión que siga con la destrucción del Estado de Derecho en México. Entonces me parece que la conciencia ciudadana tiene que despertarse, se tiene que dejar de lado el pensar que los políticos son quienes deben de solucionar las cosas. Alguien dijo que la política es tan importante que no se la debemos de dejar a los políticos. Claro. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, un gusto. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros. Efectivamente, no tenemos que dejárselo a los políticos. Altavox, tu voz se escucha. Se escucha.